Nos alegra ver conectados más de 60 personas en este momento. Vamos a comenzar. Vamos a pedirle el grande favor al pastor Daniel, que lo vemos ahí en pantalla. Si nos puede colaborar, pastor, teniendo una palabra de oración, es tan amable. Muy bien, muy bien. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Cerremos los ojitos, vamos a orar. Cierren sus micrófonos y vamos a hacer la oración. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por el día de actividades. Gracias por tus cuidados. Nos disponemos, Señor, a ser enseñados porque deseamos servirte, porque queremos ver un ejército más numeroso de predicadores en nuestros distritos, en cada aldea, en cada pueblo, en cada vereda. Y pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios descienda en esta noche y podamos comprender para hacer mucho más efectivo el trabajo en nuestros distritos. Bendice al maestro en esta noche, bendice a los alumnos, bendice a los hermanos que tienen problemas para entrar, que de pronto no han podido entrar, tienen mala señal, tienen dificultades, para que se solucionen los problemas y ellos puedan estar en la clase. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi apreciado pastor Daniel. Queremos saludar a cada una de las personas que están conectadas en este momento y vamos a dar 2 minutos para que puedan registrar su asistencia en el chat. Entonces les voy a pedir el grande favor, puedan ir al chat, escriban su nombre y de qué distrito es. Mi nombre es fulano de tal y yo pertenezco a tal distrito. En el chat del Zoom, ¿cierto? Porque la En gente el chat piensa del que es en Zoom. el chat del WhatsApp. No, en el chat del Zoom. Entonces, colabórenme en estos 2 minutos registrando su asistencia en el chat del Zoom, porque sí lo vamos a tener en cuenta para unas actividades presenciales que vamos a tener. 2, ustedes saben que estamos trabajando el equipo evangelístico de la asociación y de la unión y queremos de igual manera el compromiso de las personas y tener en cuenta las personas que están comprometidas en el proceso. Entonces, damos 2 minutos para que hagan ese proceso. Pastor, tiene el micrófono cerrado.
Se pegó, mi amor. Vamos a pedirle el favor a las dos personas a algunas personas que todavía no han registrado su asistencia en el chat del grupo, lo puedan hacer en este momento. Vamos a hacer lo siguiente, mis apreciados hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la clase la vez pasada. De antemano, les voy a comentar. Pues yo no logro visualizar qué personas están ahí atentas. Pero en una clase, mis apreciados hermanos, como es una clase de predicación, de homilética, de hermenéutica, de exégesis, va a ser necesario que tú estés ahí concentrado con todos los sentidos puestos, porque en la medida que se va hablando, usted va a ir captando, usted va a poder ir haciendo un bosquejo, usted va a poder ir visualizando qué estilo de predicación. Si tan solo tú colocas el audio y consideras que puedes seguir haciendo otra labor y que de esa forma vas a captar la clase, no la vas a captar, no vas a entender todo lo que se está diciendo. Así que yo le voy a pedir el favor, no que coloquen la cámara. Los que colocan la cámara, pues me parece magnífico, maravilloso. Felicito a Gonzalo Rey, a Andrea Vergara, a Granados, a Alejandra Granados, a Moisés, al pastor Daniel, a Mario, a Jorge Enrique y a los que están colocando la cámara. Y a los que no, solo les pido que si ustedes quieren captar el mensaje, tienen que pararse, detenerse, sacar una agenda, sacar un lapicero, ir haciendo su bosquejo para poder captar todo lo que vamos a compartir. Vamos a comenzar, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar haciendo un recorderis de la última clase que tuvimos. Hoy terminaremos historia de la predicación y ya entonces comenzaremos a dejar algunas tareas básicas y en la próxima clase ya avanzaremos con estructura del sermón, tipos de sermones y ahí pues vamos a necesitar aún mucha más concentración y también pues poder estar preguntando, interactuando. Permítame y proyecto. ¿Todos ven la proyección de ese servidor? ¿Listo? Sí, señor. Señor. Entonces les comentaba que cuando hablamos de predicación, hay muchas referencias de antemano. Esta clase de historia de la predicación no es una clase exegética. Estamos haciendo un repaso suave, rápido, somero, como para que ustedes tengan en cuenta cómo ha avanzado la predicación a través del tiempo. Cómo comenzó, cuáles son sus orígenes, qué tipo de predicaciones han existido, si siempre ha existido la que tenemos o no. Usted pueda visualizar qué tipo de predicador es, qué tipo de predicador es el que escucha cada 8 días en su iglesia. ¿Por qué los evangélicos tienen otro tipo de predicación? ¿De dónde salió el tipo de predicación evangélico, pentecostal? ¿De dónde salió el tipo de predicación carismático? ¿De dónde salió el tipo de predicación católico? Entonces, lo primero que dijimos ahora 8 días que los griegos hablaron de predicación, en especial Aristóteles, pero Aristóteles lo hablaba bajo un concepto de una persona que va ante un tribunal y no tiene un juez, porque no existían los abogados, qué pena, delante del juez y necesitaba defenderse. Por ende, necesitaba unas herramientas para poder persuadir al juez de que él era inocente. Entonces Aristóteles escribió dentro de todos sus escritos algo que se llama retórica. Y en la retórica dio herramientas para que una persona pudiera presentar un discurso delante de un juez y persuadirlo a que no lo enviara a prisión. Dijimos que en el mundo hebreo la palabra predicación aparece en Judas capítulo 1 versículo 14, cuando se habla que Enoc era pregonero de justicia. O sea, desde los tiempos antes del diluvio ya hay un registro bíblico de que había una persona que se dedicaba a la predicación.
Luego dijimos que un sermón ya estructurado aparece en el libro de Números, capítulo 8. Y tuvimos en el libro de Números, no, qué pena. Sí, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y entonces leímos la estructura de este sermón, ¿cierto? Dijimos que este sermón, que te descarguen, no, ni siquiera este colaboro. sermón tenía la lectura de la palabra, tenía una interpretación Juan, de esa palabra, tenía un Juan. tiempo de adoración y un tiempo de comunión. Dijimos de igual manera, mis apreciados, que en la sinagoga, gracias a la persona que tiene el micrófono prendido, creo que es Ender Liscano, Jesús Elías, también lo veo con el micrófono prendido, le voy a pedir el favor que lo apaguen, que se les escucha todo. Entonces dijimos que hubo un tiempo en que no hubo templo y existía algo que llamaba la sinagoga, y en la sinagoga, el servicio de la sinagoga siguió el mismo servicio que existía en la época de Nehemías. Se hacía una oración, después de la oración se hacía una lectura. Yo no sé cuántos se acordarán de que Jesús fue a un sábado a la sinagoga. Si no estoy mal, la historia se encuentra en Lucas capítulo 4 y dice que se le dio el libro del profeta Isaías y él abrió el libro del profeta Isaías y hizo una lectura de la Biblia. Y después de hacer la lectura, entonces hizo una aplicación. Dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. Y después de eso, entregó el rollo y se sentó. Y después lo querían tirar por un despeñadero. Pero todo es el caso que ese tipo de sermón permaneció. Luego nosotros vemos a los sermones de Pedro, que también lo estudiamos, muy parecido al sermón de Esdras y Nehemías, muy parecido al sermón de Jesús y muy parecido al sermón de la sinagoga. Dijimos ya que en la época de Pablo, Pablo se dedicaba a predicar en las sinagogas, lo hacía en la plaza de los mercados, lo hacía en las casas, ¿cierto? Y utilizó dos tipos de sermones. Ya Pablo utilizó una variante, o sea, Pablo ya no utilizó la misma estructura del sermón podríamos decir, de Jesús, ni la misma estructura del sermón de la sinagoga, ni la misma estructura del sermón de Esdras y Nehemías. Ya Pablo utilizó otro tipo de sermón. El más conocido para Pablo era el testimonial. O sea, ¿qué era el testimonial? Pablo contaba su testimonio y a partir de su testimonio buscaba un texto en las Sagradas Escrituras y hacía una aplicación para la persona que le estaba oyendo. Pero Pablo también utilizó otro tipo de sermón, el contextual. Era mirar la cultura, mirar lo que acontecía alrededor y de ahí sacaba una enseñanza basada en las Sagradas Escrituras. Ahí quedamos la vez pasada. Ahora, eso era tan solo un repaso. Luego los apóstoles murieron y viene una época que se llama la época de los padres de la iglesia o la época patrística. Entonces ahí la iglesia prácticamente se divide en dos tipos de iglesia que aún permanecen en la iglesia católica en la actualidad, ¿cierto? Una se reconoció como la iglesia de habla griega, la de Oriente, por allá por Alejandría, y la otra la iglesia de habla latín. Perdón que ahí me quedó mal escrito habla, que es la iglesia de Occidente, ¿cierto? Que es la iglesia de Italia, es la iglesia de Roma. Ahora, la iglesia de habla griega, su método de predicación, ella alegorizó la Biblia. O sea, no la literalizó, sino que la alegorizó. Y acá es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque este método de predicación aún permanece hoy en día, ¿cierto? Visualizar las historias bíblicas no como hechos reales, sino como una alegoría. Hermana Mireya, ¿alguna pregunta? Hermana Mireya Cuellar, levanta la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, voy a pedirle el favor a la hermana Mireya que pueda apagar el audífono, que tiene prendido el micrófono. Y si alguien tiene, el hermano Elías Ordóñez también, colabórenme ahí apagando.
¿Cómo, mi pastor? Parece que algunos no están escuchando, no se tienen problemas con el audio, no escuchan. Pero yo Mm, creo que el problema es de ellos porque yo lo escucho perfectamente. listo, perfecto. Vamos a avanzar. Discúlpeme, Pastor Ángel, habla con Fernández Moreno. Para los que no escuchen, deben de espichar en el botón del micrófono y él se activa y vuelven y lo espichan para bloquearlo y ya pueden escucharlo. Gracias. Ahí en la pantalla, en el celular, ahí, si usted le da al lado izquierdo, toca la pantalla al lado izquierdo y aparece como eh, El y en micrófono. la parte Lo activan y lo desactivan. ahí puede activar y desactivar el sonido y en la parte de abajo está el micrófono y puede activar y desactivar. Gracias, mis apreciados. Vamos a avanzar. Si usted tiene alguna pregunta, yo voy a hacer 2 cortes para que usted haga sus preguntas. Entonces usted la escribe y al final, o cuando yo diga preguntas, a ese corte usted hace las preguntas. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta esto porque vamos a mirar cómo la predicación se empieza a desviar, ¿no? Entonces la iglesia de habla griega, que prácticamente su centro de operaciones fue Alejandría, que es la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa rusa, empezó a alegorizar la Biblia. O sea, para que me entiendan qué es una alegoría, es si fuera como una fábula espiritual, fuera como una historia ficticia, pero una historia ficticia espiritual de donde se pueden extraer enseñanzas. Muchas personas coinciden todos los textos del Antiguo Testamento como alegorías, ¿cierto? Como fábulas espirituales de donde se pueden extraer enseñanzas, pero que no son de origen literal. Entonces miran, digamos, la historia de Adán y Eva como una linda historia espiritual, pero no una historia real. Miran la historia del diluvio como una linda historia espiritual, pero no como una historia real. No visualizan la historia de Adán y Eva como real. Ahora, esa iglesia, los padres de esa iglesia empezaron ya a hacer tratados, ¿cierto? Tratados y a canonizar esos tratados o a dejar escritos esos tratados. Bueno, hay que entender algo, mis apreciados. En aquella época ya empezó a existir algo que más adelante se hizo más prominente, y es que empezó a existir la autoridad de los padres de la iglesia. La autoridad de los padres de la iglesia. O sea, ¿a quién le ponemos caso o a quién le hacemos caso? La iglesia de habla latina, o sea, la iglesia católica romana, el origen de la iglesia católica romana, hizo lo siguiente. Ella no alegorizó la Biblia, aunque ahorita considera fábulas, Génesis capítulo prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero sin embargo hizo algo. Ella le dio una interpretación autoritativa. Y acá ustedes van a entender algo, hermanos. Presten todos atención a lo que voy a decir porque esto es muy importante. Ustedes van a decir por qué la Iglesia Católica hace como hace. Presten atención a lo que estoy diciendo. La Iglesia Católica le dio una autorización, una interpretación autoritativa patrística. Interpretación autoritativa patrística. En otras palabras, para que ustedes me capten lo que estoy diciendo. En otras palabras, lo que dijo la Iglesia Católica fue lo siguiente. La Iglesia Católica dijo, la Biblia se interpreta literal, pero son los padres de la Iglesia los que la interpretan y esa interpretación permanece por la autoridad de la Iglesia, no por los miembros. O sea, solo los líderes de la Iglesia de habla latina, que es la Iglesia de Occidente, los orígenes de la Iglesia Católica dijeron, solo un grupo de personas puede interpretar la Biblia y ellos van a decir qué significa y qué no significa. Avanzamos. Una época, mis apreciados, que se le llamó la Edad Media, prácticamente va desde el año 650 hasta el año 1500, ¿cierto? Pero esa época del año 650, 550, 540, pues 650 al año 1500 como la conoce la historia, pero nosotros en la historia bíblica de Daniel y Apocalipsis
no estamos de acuerdo con esta fecha y le colocamos otra fecha, pero muy cercana. Estas fechas son sugeridas. Entonces, en esa época vino la declinación de la predicación. ¿Qué pasó? Y aquí vamos a hablar un poquito de historia. Roma cae como imperio. Se levanta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana toma el poder político y toma el poder religioso del mundo. Sin embargo, ustedes saben que si nosotros miramos Europa, Europa no es solo un idioma. Están los francos en aquella época que hablaban el francés. Están los alamanes que hablaban el alemán, que son los alemanes. Estaban los ingleses que tenían el idioma anglosajón, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Europa es una cuna de idiomas, muchos idiomas, pero la Iglesia Católica dominaba toda Europa. Pero la Iglesia Católica dominaba bajo el idioma el latín. El latín no lo hablaban los ingleses, no lo hablaban los alemanes, no lo hablaban los italianos, no lo hablaban los francos, los franceses, no lo hablaban los rusos. Así que todo el imperio prácticamente no hablaba el latín. Pero la Iglesia Católica se empeñó a predicar en latín. Así, mis apreciados hermanos, que esto se le conoce como la declinación de la predicación. ¿Por qué la declinación de la predicación? Porque la misa pasó a ser más importante que la predicación. Los rituales místicos pasaron a ser más importantes que la predicación. O sea, la homilía primero estaba en latín, el pueblo no lo entendía. Así que yo quiero que nos imaginemos algo. Imaginémonos que tú vas a una iglesia católica en la época, en la Edad Media, año 1000, en el año 1000, y tú eres franco, o sea, tú hablas francés, pero vas a una iglesia católica. Vamos a tener en cuenta, hermanos, que en esa época no existían más religiones, ¿cierto? Que fueran como contextuales. Estaban los islámicos, pero los islámicos eran cuento aparte, no tenía nada que ver con el cristianismo. Estaba desarrollándose toda la historia de la India, de la China, pero no tenía nada que ver con el cristianismo. Solo cristianismo era Europa. Y Europa estaba dominado por Roma papal, ¿cierto? Y Roma papal tenía una serie de idiomas, pero ellos predicaban solo en latín. Entonces vamos a suponer que el hermano Jorge Enrique es un alemán. Y el hermano Jorge Enrique va a misa, ¿cierto? Pero la misa la dan en latín. Y el latín es un idioma que no maneja el pueblo, ¿cierto? Así que, y la Biblia no la tiene el hermano Jorge Enrique porque no existía la imprenta. La Biblia no era de carácter público. Entonces el pobre hermano Jorge Enrique ni tenía la Biblia, ni entendía lo que decían en latín, ¿cierto? Así que creía por fe. Así que la interpretación de la Biblia, la predicación, cayó en manos de la Iglesia Católica, unos pocos. Pero ahora, yo dije algo, que la Iglesia, aquí lo dije algo, y aquí voy a preguntar. Voy a hacerle una pregunta a una persona. Levante la mano y me diga. Yo dije que la Iglesia de habla latina dio una interpretación ¿cómo? A la palabra de Dios. Yo dije que la Iglesia de habla griega había alegorizado la predicación, pero que la Iglesia de habla latina había hecho otra cosa con la predicación. Hermana Diana. Interpretó literalmente. Interpretaba literalmente la Biblia, pero ellos se atribuían el derecho de darle el significado o la interpretación que ellos querían, porque eran la máxima autoridad Maravilloso. en la época. Hizo una interpretación autoritativa eclesiástica de la palabra, ¿cierto? Y yo quiero que tengan en cuenta eso, porque ustedes dicen, ¿por qué los hermanos católicos podríamos decir, no hacen una exégesis del texto, ¿cierto? No hacen un estudio griego, hebreo del texto, ¿cierto? ¿Por qué se van tan lejos del texto? Porque para ellos, las interpretaciones que dieron los padres de la iglesia es más importante que lo que el texto dice. Por ejemplo, aunque puedan encontrar el mandamiento del sábado 1000 veces, ¿cierto? Y aunque sea tan claro,
ellos dicen, pero un padre de la iglesia, por allá en el año 350, 50 y algo, dijo que cambiaba el sábado por el domingo. Y es un padre de la iglesia. Como la interpretación es autoritativa eclesiástica, entonces cambió el sábado por el domingo, no importa qué, el sábado sea el día del Señor. Cambiaron los 10 mandamientos por lo mismo, ¿cierto? Pero en aquella época, como no se sabía lo que ellos estaban diciendo, pues nadie decía nada. Avanzamos. Ya por allá, por el año de 1400, entonces ya empezaron a ver los inquietos, ¿cierto? Los inquietos de la palabra de Dios y los inquietos de la predicación. Y las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué empezaron a cambiar, hermanos? Porque la Biblia empezó a pasar de interpretación, podríamos decir, de la interpretación privada a la interpretación pública, ¿cierto? Todos conocemos ahí que en aquella época tenemos a Juan Hus, ¿cierto? Tenemos a Juan Wycliffe, tenemos a Martín Lutero, ¿cierto? Donde ellos ya no quisieron acomodarse a la interpretación autoritativa de la iglesia, sino que quisieron más bien buscar la interpretación bíblica y agarrar la Biblia y colocarla en el idioma del pueblo, ¿cierto? Ustedes saben que Juan Wycliffe fue una de esas primeras personas que empezó a traducir la Biblia del latín al inglés para que los ingleses pudieran también leerla. Y Martín Lutero de igual manera, hacer las traducciones. Ahora, Martín Lutero ya desarrolló un método de predicación diferente y acá vamos a tenerlo en cuenta, porque estábamos diciendo que durante más de 1200 años, mis apreciados hermanos, no hubo prácticamente predicación. Hubo una misa donde la homilía era de segunda base, no era interpretativa, era autoritativa y el pueblo no la entendía. Ahora, Martín Lutero comenzó un nuevo estilo de predicación y esto es bueno que lo tengan en claro. ¿Cómo predicaba Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero empezó a hacer un estudio expositivo. Gabriel Méndez levantó la mano. Bueno, vamos a parar acá y vamos a permitir unas 3 preguntas. Permítame y dejo de compartir pantalla. Y vamos a permitir unas 3 preguntas y avanzamos de nuevo. Entonces, Gabriel Méndez, ¿tenía una pregunta? Gabriel Méndez, ¿tenía una pregunta? No tienes prendido el micrófono, Gabriel. Pastor, ¿me escucha? Ahora sí ¿Me lo escucho. escucha? Sí, sí, lo escucho, Pastor, claro. durante todo ese tiempo, ¿cómo hicieron ellos para saber? O sea, durante todo el tiempo guardaron el sábado, siendo que la Biblia solamente la interpretaban los curas, los padres de la iglesia. ¿Cómo había gente que guardaba el sábado? Esa línea de gente que guardaba el sábado, ¿por qué? Venga. Mi apreciado hermano Gabriel, que guardaban el sábado, no, ¿cierto? O sea, no se tiene conocimiento de que hubiera un pueblo en el año 700, 800 que guardaban el sábado, ¿cierto? Se tiene conocimiento de que siempre permaneció un remanente, ¿cierto? Un remanente. No podemos olvidar que Martín Lutero es el padre de la Reforma, la estrella matutina, y murió sin guardar el sábado, ¿cierto? Murió O sea, sin ¿no había guardar conocimiento del sábado? No, no se tiene como un registro histórico, ¿cierto? Que yo pueda decir, mire, sí, habían unos pueblos, ¿cierto? Que siempre conservaron partes de las Sagradas Escrituras y hacían sus lecturas, pero de esos pueblos no se tiene mayor información, ¿cierto? Se tiene muy poca información. Bueno, gracias, pastor. Listo. Otra pregunta. Hermana Diana. Pastor, de la época que hablas en que la Iglesia Católica
le dio una interpretación autoritativa, patrística, y que predominaba la misa en vez del sermón. ¿Esa es la misma época del oscurantismo o es otra? Es la misma época del oscurantismo. Voy a decir algo más, hermana Diana Rengifo, ¿cierto? De antemano. En esa época solo predicaban los sacerdotes. Cuando un laico lo hacía, lo que hacía el laico era realmente leer un sermón de un sacerdote. Y vamos a decir algo antes de darle la mano al hermano Gustavo Trujillo. Vamos a decir algo acá muy importante. El sermón que mantuvo o la homilía que mantuvo la Iglesia Católica en esta época fue la de un Dios airado, ¿cierto? Un Dios castigador. De antemano. Los llamados que hacía la Iglesia Católica tenían dos objetivos principalmente. O sea, ¿qué llamaba a una persona, un cura católico, un sacerdote católico en un sermón de la Edad Media? Año 1200, por ejemplo. Hacía un llamado, uno, a recoger recursos para las cruzadas cristianas. Dos, a recoger indulgencias para sacar sus familiares del purgatorio. Y tres, asustar a la gente, ¿cierto? Esos sermones incluso habían predicadores que dibujaban ese cuadrito que ustedes han visto por ahí en la Iglesia Católica, qué pena que yo utilice así, donde están las almas debajo del altar, así con las manos así en llamas, ardiendo en llamas, y hay un ángel arriba dándole la mano. O sea, prácticamente esas eran las diapositivas en PowerPoint que utilizaban para recogerse en recursos para las cruzadas cristianas y dos, para la construcción de los grandes templos de Roma. Hermano Gabriel, bájeme la mano. Hermano Gustavo Trujillo. Hermano Gustavo Trujillo, no sé si fue que se salió. Bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? O si no, seguimos avanzando. Pastor, buenas noches. ¿Qué significa el término canónico? ¿Qué significa el término canónico? Canonizar, para hacerlo acá de una forma, bueno, voy a darle la palabra al hermano Gustavo y ya le respondo, hermana Andrea. Hermano Gustavo. Gracias, sí, señor. Pastor. Buenas noches. Pastor, podríamos decir que lo que hizo la Iglesia durante la Edad Media, que puede dar una interpretación autoritaria, ¿es lo mismo que personalizar la interpretación de la Biblia? Porque la verdad absoluta era lo que ellos decían y no más. ¿Podríamos decir que es lo mismo? ¿Es como personalizar la interpretación bíblica? Sí, es lo mismo, ¿cierto? De antemano, más adelante vamos a estudiar bueno, gracias hermano Gustavo por haberlo dicho, porque más adelante, cuando empecemos a hablar de los tipos de sermón, vamos a estudiar el peligro de algunos tipos de sermón que tienen el principio católico para interpretar y que lo utilizan algunos hermanos en la plataforma, ¿verdad? Entonces les decía a mis apreciados hermanos que el corte del sermón era sermones, el título del sermón el sábado, bueno, el sábado no, para la misa era pecadores en manos del Dios airado. Entonces eso podría ser un título para la misa, podríamos decir, o sea, haciéndolo acá como que no que tuviera título la misa, pero para que se dieran cuenta cuál es el corte de predicación que hubo en ese tiempo. En esa época, Dios era un Dios tirano, el que presentaba a la Iglesia Católica, un Dios airado, ¿no? Un Dios justiciero, un Dios que estaba quemando a la gente. Entonces, claro, los llamados que hacían no eran llamados a santificación, ni llamados al amor, ni a la gracia, ni predicaciones de familia, no. Realmente cuando los católicos hicieron llamados en sus misas, los llamados consistían en esas tres actividades. Una, a recoger dinero y soldados para las cruzadas. Dos, a recoger dinero para las construcciones de los templos, ¿cierto? Dentro de eso la San Pedro Claver. Y tres, a recoger indulgencias para sus beneficios personales
a causa, entre comillas, de sacar sus seres queridos del purgatorio. Y de antemano, esto es un estudio rápido, ¿cierto? Realmente, esto que estamos conversando podríamos llevarnos unas 10, 15 clases, pero estamos haciendo un estudio rápido. Bueno, vamos a volver otra vez vamos a volver de nuevo a la diapositiva, a la pantalla. Entonces les decía, mis apreciados hermanos, que en esa época, en la época de la Reforma, ¿ya todos ven pantalla? Alguien que me levante la mano y me diga si, pastor, me levante la mano para darme cuenta que están viendo pantalla. Listo. En esa época de la Reforma, entonces, la Biblia se coloca en el idioma del pueblo. Al colocarse en el idioma del pueblo, la interpretación literal de la Biblia empieza a chocar contra la autoridad de la iglesia. Repito, la interpretación literal de la Biblia empieza a chocar contra la autoridad de la iglesia, que había hecho una interpretación de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus necesidades. Había hecho una interpretación de acuerdo a lo que ellos pensaban y querían y necesitaban. Entonces, hombres como Juan Wycliffe, como Martín Lutero, ¿cierto?, empezaron a leer la Biblia en el idioma del pueblo, a traducirla y a predicar. ¿Cuál es el sermón de Martín Lutero? Martín Lutero utilizó un tipo de sermón, y acá ya presten mucha atención a lo que voy a decir, un sermón expositivo. ¿Qué era lo que hacía Martín Lutero? Algo muy parecido a lo que hicieron nuestros pioneros. Leer la Biblia, Martín Lutero, de antemano, la iglesia en aquella época, en la época de Martín Lutero, de los reformadores, la iglesia se reunía todos los días por la mañana y se reunía todos los días por la noche. Aparte de eso, se reunían todos los domingos, ¿cierto? O sea, 2 veces al día y una vez por la noche y los domingos. Ahora, Martín Lutero lo que hacía era leer una porción, no hacía introducción del sermón, no hacía cuerpo del sermón, no dividía el sermón, no contaba historias del sermón, no, ni tampoco hacía llamados a algún tipo de, no, ¿cierto? No. Martín Lutero lo que hacía era tomar una porción, leer esa porción, explicar esa porción, ¿cierto? O sea, que la gente entendiera esa porción, pero la enseñanza quedaba a merced de la persona. Martín Lutero leía, explicaba para que la gente entendiera. Por lo regular, el otro día Martín Lutero iniciaba su otro sermón donde había dejado el sermón pasado. Entonces vamos a tener en cuenta que Martín Lutero no pensó que no, que vamos a hacer un sermón para la familia, vamos a hacer un sermón para el Día del Padre, vamos a hacer un sermón acá para los deprimidos, para los que se quieren quitar la vida. No estaba pensando en eso Martín Lutero. Martín Lutero estaba pensando en exponer las Sagradas Escrituras porción por porción para que la gente entendiera lo que las Sagradas Escrituras enseñaban, y a la gente entender, podríamos decir deductivamente, sacaban sus enseñanzas. Vamos a seguir avanzando, porque el tiempo se nos está yendo. Avancemos a la siguiente época, a la época de la posreforma. Después de Martín Lutero, entonces ya siguen otros grandes predicadores que también fueron importantes para la historia de la predicación. Martín Lutero levanta la reforma. Esa reforma no se hace general, se hacen algunos temas. Bajo ese contexto solo estamos hablando de Europa, pero luego la iglesia es perseguida, viaja a los Estados Unidos y se empiezan a levantar otro tipo de reformadores. Podríamos decir, continúa la reforma, pero al continuar la reforma ya estamos hablando del año 1700 y prácticamente 1800. Entonces también empieza a haber un cambio
en la metodología de la predicación. Entonces ya estamos hablando de grandes predicadores como Charles Fitch, como Darwin Moody, ¿cierto? Como Charles Spurgeon. Y anoten ese nombre, Charles Spurgeon. Él ya empezó a escribir acerca de tipos de sermón, presentación de sermón. Es una persona muy importante para la homilética y para la predicación. Charles Spurgeon. Y Darwin Moody. No sé si así se lee, pero bueno, ¿cierto? Entonces ya ellos empezaron a mezclar, y aquí hay algo interesante, ellos ya empezaron a mezclar los problemas de la gente con la palabra de Dios. Por lo regular, en aquella época los sermones eran los siguientes. Ya no era como Martín Lutero, sino que ya se tomaba una pequeña porción de la Biblia, pero esa pequeña porción de la Biblia ya se empezaba a pensar no solo en el plan de la salvación, no solo en lo que significaba, sino más bien en hacerle una aplicación a las necesidades. En aquella época empezó a nacer varios predicadores, mis apreciados hermanos, muy importantes de aquella época, como Charles Fitch, hacían lo siguiente. Buscaban un problema actual. Ampliaban sobre ese problema actual y buscaban una porción de las Sagradas Escrituras para dar solución a esos problemas actuales. Voy a colocar un ejemplo sencillito. Aquí me voy a inventar un ejemplo. Vamos a suponer que un problema actual, un problema que tengamos actual en la sociedad. La honestidad. Entonces, Charles Fitch, lo que hacía Charles Fitch, me disculpan ahí, mi inglés no es muy bueno. Lo que hacía Charles Fitch era traer a contexto como introducción una situación que tuviera que ver con la honestidad. Por ejemplo, mis apreciados hermanos, en esta mañana quiero hablarle a todas aquellas personas que compran una propiedad y esa propiedad que compran tiene dos valores, tiene un valor comercial y un valor catastral. Y entonces nosotros acostumbramos, para evadir impuestos, no darle el valor comercial, sino colocar el valor catastral. Así que aquí estamos incurriendo en un problema de honestidad. Y entonces, luego, después de presentar ese panorama, avanzaba a una historia bíblica. Vamos a colocar una historia bíblica de honestidad. Vamos a colocar la historia de Zaqueo, ¿cierto? Es donde Zaqueo hacía algo parecido. Era un publicano, cobraba impuestos, pero cobraba más de los impuestos normales para quedarse con una parte. Entonces acá nosotros tenemos que pagar un impuesto, pero tenemos una figura para no pagar el impuesto completo y quedarnos con una parte del impuesto. A eso era lo que hacía prácticamente Charles Fitch en aquella época. O sea, ya se empezó a pensar. Notemos lo siguiente, hermanos. Notemos que Nehemías habla de la ley, explica la ley, hace un llamado en pos de la ley, pero no hace un llamado en pos de situaciones personales. No. ¿Perdón? Notemos que Pablo cuenta su testimonio, habla de Jesucristo y hace un llamado a entregarle la vida a Jesús, pero no habla como en muchas situaciones personales. Notemos que Pedro hace también un despliegue muy grande de la palabra de Dios, recorre todo el Antiguo Testamento, pero solo hace un llamado para aceptar a Jesús, no hace un llamado para situaciones personales. Notemos que la Iglesia Católica en la Edad Media, hermanos, no tiene ni explicación clara de la Biblia, ni tiene aplicaciones personales. Notemos que Martín Lutero toma una porción, explica la porción, pero no hace llamados personales, no, ¿cierto? Más bien es que la gente puede entender la esencia del plan de la salvación.
No sé si me están captando lo que estoy diciendo, en especial los predicadores. Y notemos que ya en aquella época, en la época ya moderna, ¿cierto? En la época post de la reforma, entonces ya empezó a haber algo diferente, ¿cierto? ¿Qué fue lo diferente que empezó a haber? Ya se empezó a mezclar la situación personal suya y mía, y empezó a dársele solución a esa situación con textos de la palabra de Dios. Y con eso no estoy diciendo que está bien, que está mal. No, no es lo que quiero decir, ¿cierto? No es lo que busco decir. Vamos a avanzar, mis apreciados hermanos, a la época moderna, ¿cierto? Ya de esa época de antemano. En esa época, en la época de la posreforma, podríamos decir, y en la época moderna, todavía se mantenía, podríamos decir, la importancia de la estructura del texto, la importancia de que realmente el texto dijera lo que quiere decir, ¿cierto? O sea, no se alegorizaban, no se hacía del texto una metáfora, no, ni una fábula, ni tampoco se hacían explicaciones o aplicaciones ilógicas, no, sino que aún se conservaba la importancia del texto, aunque se diera solución a los conflictos y a los problemas ya, pero se conservaba la importancia del texto. Que no es lo que no está pasando hoy en la actualidad, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto? Ahora, ya en la época moderna, mis apreciados hermanos, y ya estamos hablando de grandes predicadores como Billy Graham, ¿cierto? Predicadores como, podríamos decir, como Martin Luther King, ¿cierto? En especial Martin Luther King, hijo, ¿cierto? Ya se empezó, hermanos, a desplazarse un poco la interpretación literal de este texto para darle una aplicación, y se empezó a hablar mucho de los sermones temáticos. Notemos que Martín Lutero era expositivo y ahorita ya se empezó a entrar en los sermones temáticos. O sea, sacarse un tema y exponerse con muchos textos de la palabra de Dios. En esa época, antecito de Billy Graham, en la época, entre la época de la posreforma y la época moderna, nace la iglesia adventista, ¿cierto? Entonces ustedes saben, por ejemplo, si nosotros miramos los grandes sermones de los pioneros de nuestra iglesia, eran sermones temáticos, ¿cierto? No eran casi sermones expositivos de antemano. Las 28 creencias son 28 sermones temáticos, ¿cierto? La fe de Jesús es una fe de Jesús temática, ¿cierto? Uno estudia el tema de Dios el Padre, el tema de Dios el Hijo, el tema de Dios el Espíritu Santo, el tema de la oración, el tema del estudio de la Biblia, el tema del ayuno, el tema del bautismo, el tema del sábado, el tema de la ley de Dios, el tema de la segunda venida, ¿cierto? No son estudios ni expositivos, ni son estudios textuales, son estudios temáticos, ¿cierto? Estudios temáticos. Bueno, pero sin embargo, no fue el problema, ¿cierto? Realmente el problema viene como en la época posmoderna, ¿cierto? En la época posmoderna, porque en la época posmoderna, entonces, el texto empieza a perder forma, empieza a perder literalidad y se le empieza a dar más forma al sentimiento, ¿cierto? Al sentimiento por encima de la razón, ¿cierto? A los sentimientos, ¿cierto? Al pensamiento. El sermón me hizo llorar, o el sermón me sacó alegre, ¿cierto? No hay una estructura de sermón, sino más bien sentí la presencia de Dios, dice la gente, ¿cierto? Sentí la presencia de Dios, dice la gente en las iglesias neopentecostales. Sentí la presencia de Dios, aunque el texto esté totalmente distorsionado. Entonces ya se empezó a jugar más con las emociones de las personas que con la estructura del texto.
ya la estructura del texto pasó a un segundo plano y la emoción pasó a un primer plano. Ahora, esto prácticamente lo estamos hablando bajo el contexto de Europa y bajo el contexto de Estados Unidos. Pero yo voy a hacer acá un par de acotaciones. Porque no nos interesa mucho hablar de Europa ni de Estados Unidos. Nos interesa un poquito más hablar de América Latina, en especial de Sudamérica, ¿cierto? Por allá, ¿cómo se dio la predicación en Colombia? Vamos a colocar ejemplo. ¿Cómo nace la iglesia, la predicación en Colombia? Bueno, primero, llegan los misioneros católicos por allá en el siglo XVI, ¿cierto? A tratar de evangelizar a nuestros ancestros indígenas, ¿cierto? Bajo sus normativas católicas. Déjame decirles que no les dio mucho resultado porque los indios tienen muy arraigados sus costumbres, ¿no? Así que prácticamente eran más obligados que evangelizados por medio de la predicación y la catequesis. Así que no les dio mucho resultado. Pero luego vinieron los misioneros ultramar, ¿cierto? Ya no de la Iglesia Católica, sino los protestantes. Y esos protestantes vinieron con las técnicas de predicación de Charles Spurgeon, ¿cierto? O sea, el típico sermón estructurado, pero que ya daba soluciones a conflictos y a situaciones personales. Y de igual manera, déjame decirle que en esa época moderna, cuando los sermones no daban una solución a una situación personal, entonces los sermones hacían una segunda cosa que me pareció muy interesante cuando lo leí. Los sermones tenían que tener una doctrina inherente. O sea, el predicador buscaba un texto y buscaba la creencia o la doctrina que iba a enseñar por el medio de ese texto, ¿no? Buscaba un texto y decía qué creencia o qué doctrina enseño. O sea, el texto servía prácticamente para dos cosas. Uno, o para dar solución a una situación personal, que está muy bien, cuando se busca lo que el texto quiere decir realmente. Y dos, para presentarse una creencia, ¿verdad? Para presentarse una creencia. De antemano, en esta época, en la época de la Iglesia Católica no se estaba pensando en evangelizar a ninguno. No. En la época de la Edad Media no se estaba pensando. Martín Lutero tampoco estaba pensando en evangelizar. No existía la predicación evangelística, no. Realmente Martín Lutero lo que quería es que los católicos, que era todo mundo, porque todo mundo era católico o estaba en graves problemas, o era católico o era hereje, ¿cierto? En la época de Martín Lutero la gente era católico y si no era católico era hereje. Entonces lo que buscaba Martín Lutero no era evangelizar, no. Lo que buscaba es que los hermanos católicos entendieran lo que la Biblia quiere decir, pero lo entendieran en pos de la salvación o de situaciones personales. Ya cuando vienen los misioneros de ultramar, ya sí, y cuando ya es la época de la posreforma y de la época moderna, entonces sí se empieza a hablar de la predicación evangelística, ¿cierto? O sea, como que saquemos un sermón para ir a convencer a una persona para que haga parte de mi iglesia, ¿cierto? Saquemos un sermón para convencer a una persona que haga parte de mi iglesia. Entonces los católicos vinieron acá en el siglo XVI, donde los indios, ¿cierto? Donde nuestros ancestros indígenas, con el fin de que sus sermones sirvieran para volverlos católicos, porque no eran católicos. Y los misioneros ultramar vinieron a Colombia con sus sermones para los católicos volverlos protestantes y a los indígenas volverlos protestantes, ¿cierto? Con las iglesias tradicionales. Y cuando hablo de iglesias tradicionales, hablo de iglesias como la metodista, como la iglesia luterana, como la iglesia anglicana, como la iglesia adventista, como la iglesia bautista, ¿cierto? Las iglesias tradicionales. Pero luego, hermanos, de ese tipo de predicación, entonces vinieron tres más, de las cuales voy a hablar rápidamente, porque en la próxima clase de pronto hago una acotación más, porque ya son las 8. Vino el tipo de predicación pentecostal, por allá en 1930 se vuelve muy famoso. Tipo de predicación pentecostal.
Y luego por allá en 1950 empiezan a volverse famosos los tipos de predicación carismáticos. Y permanecen todavía los tipos de predicación tradicional, ¿cierto? O que tienen algo que ver con la época de la posreforma de Charles Spurgeon, o en este caso de los padres de la iglesia adventista, ¿cierto? De los padres de la iglesia. ¿Cuál es el centro de la predicación pentecostal? Bueno, la predicación pentecostal nace en medio de los milagros, en medio de las sanaciones, en medio de la expulsión de demonios, ¿cierto? Eso es prácticamente la iglesia pentecostal. Es una glosaria para expulsar demonios, para motivar, ¿cierto? Pero no tiene mucha estructura teológica, o sea, están alejados de lo que hicieron Martín Lutero, un poco de lo que hicieron los de la posreforma y de lo que hicieron la época moderna. Están alejados. Los pentecostales tienen más centrados en expulsar demonios, ¿cierto? Trabajando las emociones, en repartir milagros, en poner las manos a la gente, en repartir el Espíritu Santo, en que la gente se arrepienta, ¿cierto? En que la gente se tire al piso, que la gente se revuelque, ¿cierto? Usted sabe, Martín Lutero no se movía en la plataforma, se estaba quieto. La predicación pentecostal ya hace que la gente, el predicador se pare, brinque, salte. Se perdió la estructura del sermón, ¿cierto? El predicador pentecostal prácticamente abre la Biblia, donde abra la Biblia es lo que Dios le dice, y lo que Dios le dice es lo que él piensa que dice la Biblia, pero lo importante es que lo que él piense lo diga tan motivado y tan inspirado que la congregación entre en el mismo sentimiento del predicador, no importando que sea bíblico o no sea bíblico, ¿cierto? No, ¿cierto? Yo busco el texto, hermanos, y el texto, lo que Dios me dice, entre comillas, a mí el texto, y yo expongo lo que Dios me dice, pero lo expongo bajo el contexto de los milagros de la sanación, y con tanta alegría y con tanto gozo, que yo cautivo a mucha gente, ¿cierto? Cautivo a mucha gente. Y es muy importante que tengan en cuenta esto de la predicación pentecostal. La predicación carismática, que es la de las iglesias neopentecostales, o sea, llámese Cruzada Cristiana, llámese la iglesia Bethesda, llámese la iglesia Bethesda es más pentecostal, pero llámese la iglesia del grupo G12, llámese todas estas iglesias modernas que hay aquí en Colombia, ¿cierto? Que usted ve por todos los lados, que dice no es una iglesia tradicional, no, es una iglesia, tampoco una iglesia pentecostal, ¿cierto? Esa predicación carismática, de igual manera, no está muy de acuerdo, no está muy, podríamos decir, nivelada con la teología, con la interpretación o con lo que el texto dice. Está más ligada con lo que la gente siente, con una motivación personal. Y vamos a tener en cuenta acá dos cosas. La predicación de los misioneros ultramar, la predicación de Martín Lutero, la predicación de Charles Spurgeon no tenía en cuenta a la gente. O sea, era lo que el texto decía y el texto lo explicaba, no importando qué pensaba la gente. Pero ya la predicación pentecostal y carismática no le importa lo que el texto le dice, sino que le importa lo que la gente necesita escuchar. O sea, la gente pasó a ser parte vital del sermón. O sea, el sermón del pentecostal o del carismático no consiste en lo que la Biblia dice, consiste en lo que la gente necesita o quiere escuchar. Y entonces yo busco el texto, no lo interpreto, pero con el texto yo voy y le doy a la gente lo que quiere escuchar, ¿cierto? Y lo que la gente quiere escuchar son varias cosas. La gente quiere escuchar que Dios lo va a bendecir, y lo va a bendecir es con plata, ¿cierto? No con otra cosa, ¿cierto? Dios lo va a bendecir es con plata, porque de antemano Dios dijo que iba a bendecir a Abraham. ¿Sabe con qué Dios iba a bendecir a Abraham? Permítame, ya salgo dejar de compartir pantalla. Dios dijo que iba a bendecir a Abraham. ¿Con qué iba Dios a bendecir a Abraham? Alguien que me diga. Con su hijo. Con su hijo. Hermanos, Dios lo iba a bendecir, era con hijos. Con Dios le dijo, mire, te voy a bendecir.
Salga y mire las estrellas del campo, así va a ser tu descendencia, y mire las arenas del mar, así van a ser tus hijos. Esa era la bendición de Abraham. Pero el predicador pentecostal y el predicador carismático, ¿qué dice? ¿Que Dios va a bendecirlo a usted con un hijo? ¿Sí o no? Con dinero. Ah, no, hermano. Con No. prosperidad. Lo que Dios le va a bendecir es, pero el bolsillo. Los que te bendigan los va a bendecir y los que los maldigan lo van a maldecir. Pero no la bendición del cielo ni la maldición del cielo. No. Es otro Amén. tipo de bendición y es otro tipo de maldición. Y las bendiciones son financieras. Entonces, lo que hace el predicador carismático es no interpreta el texto, sino más bien interpreta las necesidades de las personas y acomoda el texto a las necesidades de las personas. Lo que hace el predicador pentecostal es, en medio de la lucha, del conflicto entre el bien y el mal, acomoda el texto para hablar, para utilizar cualquier texto para hablar de los demonios y de la sanación y del Espíritu Santo y de los milagros, ¿cierto? Y de reprender al diablo, etcétera. Pero aún los pentecostales conservan un poco más sus raíces tradicionales. La iglesia neopentecostales o carismáticas prácticamente no conservan ninguna raíz que tenga que ver con doctrinas, enseñanzas. Aquí estamos. Y permanecen algunas iglesias con tipos de predicación tradicional, como la iglesia adventista, ¿cierto? Preguntas, dudas, inquietudes. Son las 8:07. Pastor, una pregunta. Me disculpan que fui tan rápido, mis apreciados hermanos, pero no puedo tener en otra clase de historia bíblica, no, de historia de la predicación. Ya tenemos que entrar al tema. Hermano Miguel Ángel Perdomo, cuéntame. Buenas noches, pastor. Quería preguntarle, pastor, acerca de la predicación de los testigos de Jehová. ¿Pertenece al grupo carismático o esa parte? No, los testigos de Jehová no son carismáticos. De ninguna manera, ni son carismáticos ni son pentecostales. La predicación de ellos es tradicional, ¿cierto? Ellos toman una porción y interpretan esa porción y tratan de aplicar esa porción a situaciones personales, o tratan de hacer una interpretación del texto, ¿cierto? Tan solo que sus raíces, lamentablemente, o sea, su fuente, la fuente bíblica de ellos no es la fuente bíblica de nosotros. Ellos tienen su propia Biblia, ¿cierto? Una Biblia que han rastrado, han hecho un rastreo desde el siglo I, siglo II, donde hubieron varias interpretaciones acerca de quién era Jesucristo. Entonces ellos tomaron la línea de Arrio, el arrianismo. Entonces, lamentablemente, los lleva por mal camino la línea de interpretación y la Biblia que ellos tienen, o si no, ellos estarían prácticamente con nosotros. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levantó la mano? Arturo García. Mi pastor, básicamente lo que usted ha tratado de decirnos en esta noche es que la predicación ha tenido una estructura desde la iglesia patrística hasta nuestros días, dándole ese toque de progresividad, de formar una estructura. Pero ¿qué pastor de los dos tipos que usted comentaba de predicación de los apóstoles, la contextual y la testimonial? ¿Por qué no utilizar más lo que la Biblia nos muestra a través de la Iglesia Apostólica? Hermano, yo lo que quiero es que ustedes, gracias hermano Arturo García por esa pregunta. Vean, vamos a anotar algo, hermanos. Vamos a anotar qué es lo que yo quiero. Yo lo que quería que ustedes colocaran mucho cuidado en lo que yo estoy diciendo para que ustedes visualizaran que sí, que no, ¿cierto? Y ustedes pudieran decir, sí, Martín Lutero. No estoy diciendo que Martín Lutero lo hizo bien ni mal, pero ustedes pudieran decir, él hizo esto, pero le faltó esto, ¿cierto? Y Pablo hizo esto, pero como que Jesús hizo esto, ¿cierto? Y Nehemías hizo esto, pero como que le faltó esto, ¿cierto? Y ahorita Charles Spurgeon hizo esto, la hermana White hizo esto, pero como que le faltó también esto, ¿cierto? Y los carismáticos hacen esto bien, pero hacen esto mal, y los pentecostales hacen esto bien, pero hacen esto mal. Porque la idea mía, mis apreciados hermanos, yo ya les voy a comentar la idea. La idea es que
la verdad se encuentra extrayendo principios de todos, ¿cierto? Si usted quiere ser un predicador que sea relevante en la actualidad, usted tendrá que extraer principio de todos, ¿cierto? Extraer el principio de todos. Extraer el principio de todos, ¿cierto? No diga usted, ah, no, esto pues realmente como en la época de Jesús separaba, los apóstoles se paraban en la sinagoga, abrían el rollo y leían y explicaban y ya se sentaban. Entonces, así es. Entonces, yo me voy a parar delante del púlpito, abro la Biblia, la leo, la explico y me siento. No es el objetivo, ¿cierto? No es el objetivo, ¿cierto? No es el objetivo. Pastor. El objetivo, hermanos, es que visualizando podemos llegar a un estilo de predicación que sea contemporáneo, pero que sea completo, que sea contemporáneo, pero que sea completo, que sea bíblico, que aplique a las necesidades reales, pero con un texto, una teología correcta, ¿cierto? Que tenga una emotividad y un gozo como los pentecostales que viven ese conflicto entre el bien y el mal, ¿cierto? Y que tenga esa interacción y esa intencionalidad que tienen los carismáticos. Alguien me preguntaba, sí, hermano Daniel. Sí, sí. Pastor, buenas noches, hermanos. Quiere decir que en una reflexión que escuchemos todo y que tengamos lo bueno, porque estoy interpretando que de todas tengamos lo mejor, ¿sí? Exactamente. Yo en este momento todavía, hermano Daniel Ramírez, no he dicho cuál es la buena, cuál es la mala, ¿cierto? No, yo he expresado la historia de la predicación a través del tiempo. Después vamos a ir formando nuestra propia línea de predicación, ¿cierto? Pero cuando uno tiene todo el panorama, uno puede decir, oye, caramba, qué interesante, ¿cierto? Eso es como cuando tú miras, perdón que lo voy a silenciar acá, es como cuando tú miras, voy a colocar un ejemplo. Tú miras y dices, oye, los testigos de Jehová son tremendos, ¿cierto? Cómo salen a tocar puertas y cómo tocan puertas, ¿cierto? Y van de casa en casa, sí, qué chévere, ¿cierto? Y usted pues mira a los hermanos pentecostales y dice, oye, tremendo, cómo visten ellos de bien, ¿cierto? Ellos visten bien, qué chévere, ¿cierto? Y después mire los católicos, dice, oye, tremendo los católicos, cómo tienen colegios, orfanatos, ancianatos, ¿cierto? O sea, qué labor social tan buena que hacen, ¿cierto? Qué chévere, ¿cierto? Y después usted mira esto, no sé, va a una iglesia, escucha a un pastor pentecostal, usted dice, mire la fuerza y la vitalidad, cómo ellos creen lo que predican y cómo cantan de bueno, mejor dicho, ¿cierto? Y después usted va a la iglesia adventista, usted dice, mire la teología que tiene la iglesia adventista, la estructura que tiene la iglesia adventista, ¿cierto? La explicación. Entonces, por ahora no hemos formado todavía el estilo. Y por ahora todavía no hemos hablado ni de tipos de sermones, ni qué está bien, qué está mal. Hemos visualizado rápidamente la historia de la predicación. Muy rápidamente, muy rápido. Hermano Gustavo, sí, señor. Sí, pastor, no, el tema es bastante claro. Se me ocurre pensar, ¿no? Lo siguiente, no sé, pastor, usted me corrige, que ese tomar de todo un poquito está en Romanos 12:1, ¿sí? Donde el Señor dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, pienso que ese texto nos muestra un poquito de todo, como usted dice, pastor. Gracias, Gustavito. Perfecto, Gustavito. Hermana Rosalba. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Me gustaría que miráramos, por ejemplo, la predicación de los judíos. Esa es la que más me interesa. Porque los judíos, en Romanos 11 hay un mensaje muy interesante para el pueblo judío y en relación con el pueblo de el pueblo de los injertados. Porque hay un mensaje muy interesante que Dios dice que el pueblo de los, ¿cómo se llaman? Los judíos no, sino los gentiles, hermano, sí. Gentiles, Yo lo entiendo, los gentiles. Hermano. Sí, ese punto para mí es muy importante porque ahí se nos dice, creo que la iglesia adventista está ahí metida
que no seamos arrogantes, que no nos creamos más porque somos un injerto. Es un mensaje, inclusive hay la plataforma de Dilo al Mundo sacó un video sobre eso, muy bien hecho. Y, o sea, los judíos tienen muchas cosas que ninguna de las iglesias que acabamos de mencionar tienen, inclusive incluyendo a la iglesia adventista. O sea, el tema es bien amplio. Perfecto, mi apreciada hermana. Bueno, mis apreciados, si no hay más preguntas, terminamos ahí la clase. Como les comento, la idea era que pudiéramos visualizar rápidamente cómo la predicación ha tenido sus cambios, sus modificaciones, algunas cosas interesantes de algunos, otras cosas no tan interesantes, algunas cosas que hay que tomar, otras cosas que no hay que tomar. La próxima clase ya vamos a empezar a hablar de toda la diversidad de sermones que existen, ¿cierto? Y entonces ya vamos a empezar a tener que trabajar un poco más en la tarea, ¿cierto? Ya en hacer un sermón, en empezar a formar nuestros propios sermones. Por ahora hay una tarea muy sencilla, hermanos. Una tarea muy sencilla que pueden hacer. La tarea consiste en usted visualizar de cada una de las épocas de las cuales hablé y sacar algo positivo y algo que usted considera que les faltó o que es negativo. ¿Listo? Usted va a tomar desde el sermón de Esdras y Nehemías y va a visualizar qué es bien interesante que usted considera que es aplicable para usted como predicador. Y dos, qué usted considera que le faltó, comenzando desde el sermón de Esdras y Nehemías, avanzando el de la sinagoga. No vamos a tomar a Jesús, por supuesto, porque después vamos a estudiar a Jesús como predicador aparte, ¿cierto? Que va a ser una cátedra. Luego Pablo, los apóstoles, el sermón de Pedro, luego la época de los padres de la iglesia, luego la época de la Edad Media, luego la época de los reformadores, luego la época de la posreforma, luego la época moderna, ¿cierto? Y terminando con la época del evangelio acá para América Latina, en especial la época de el pensamiento de las pentecostales con respecto a la predicación, los carismáticos, y ahí termina. ¿Listo, mis apreciados? A cualquier persona, yo en la próxima clase escojo 5 personas para que cada uno en un minuto me diga esto y esto y esto y esto. ¿Para cuándo la tarea? Para dentro de 8 días. ¿Listo, mis apreciados? Vamos a la clase quedó grabada, así que la vamos a compartir. Vamos a orar. Tenemos por acá un pastor. Yo vi, Pastor Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Vi también al pastor Edwin Quevedo. Creo que está por acá el pastor Edwin Quevedo. No sé si ya se haya desconectado para que nos dirijan oración. Bueno, el pastor Edwin Quevedo como que se acabó de desconectar. Entonces vamos a pedirle el favor a Gustavo. Es tan amable. Gustavito, nos dirigen oración. Sí, señor, claro, con mucho gusto, pastor. Ok, oremos todos. Amén. Bendito Dios, agradecidos contigo por esta grande y linda oportunidad que tú nos das de instruirnos y de prepararnos cada día más, oh Dios, para la gran tarea que tú nos has encomendado. Gracias, Dios, por esta maravillosa enseñanza. Permite que atesoremos en nuestro corazón de tal manera que hagamos lo mejor que podamos para ti, oh Dios, porque tú mereces lo mejor. Y permítenos podernos reunir en una próxima clase, seguir aprendiendo y desarrollando nuestros talentos para ti. Agradecidos contigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis apreciados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan una linda noche. Que puedan descansar.